Ahora, en este video haremos un filtro avanzado donde podamos elegir empleados de un departamento en específico. Es muy parecido al ejemplo uno porque nos permite elegir o interactuar las veces que necesitemos, pues mostrar los datos de ese departamento y en el ejemplo uno de un determinado sexo. Es bastante parecido, de hecho hasta el ejemplo del libro pide hacer una lista de valores para el criterio. Por esa razón, copiamos el título, departamento que será nuestro criterio y lo colocaremos, pues por lo menos dejando una fila debajo en cualquiera de las columnas. Yo utilizaré C15. Luego necesitamos hacer la lista de valores, pero a diferencia del ejemplo anterior donde definimos F de femenino y M de masculino en el asistente, acá colocaremos los valores que deseamos que aparezcan en la lista a partir de la celda H2. Al menos así es donde se pide en el ejemplo del libro. Para ello seleccionamos cómputo, auditoría, contabilidad y ventas, que son los departamentos que formarán la lista, y los pegamos a partir de la celda H2 o cualquier celda que ustedes deseen. Para hacer la lista de valores, entonces nos colocamos en C16, vamos a datos, en validación de datos y en permitir elegimos lista. El origen ahora, como lo mencioné hace un momento, no colocaremos aquí los valores separados por puntos y comas. De ser así, acá debía haber puesto cómputo, punto y coma, auditoría, punto y coma, contabilidad, punto y coma y ventas. A diferencia que ahora para elegir los valores de la lista, elegiré de la H2 a la H5. Al elegir aceptar, entonces el resultado es el mismo, solo que los valores ahora los tomó de la H2 a la H5. Aquí será mi lista de criterios y la extracción. También otro cambio a diferencia del ejemplo 1 es que no extrae todos los datos como lo mencioné en el video anterior. Solamente extrae el departamento, el nombre y los sueldos. Entonces voy a colocar el departamento, el nombre, está omitiendo el sexo. Con la tecla control pulsada seleccionamos sueldos sin seleccionar sexo. Copiamos en cualquiera de los métodos, usted utilizando control C. Dejaré una fila de por medio para que no se vea desordenado. Y de esta manera ya tengo mi área de extracción. Para comenzar el filtro, siempre empezamos seleccionando la tabla original, luego nos vamos a datos, en avanzadas, elegimos la opción copiar otro lugar, el rango de la lista ya lo marcamos, el rango de criterio lo seleccionamos, que sería C15 y C16, y copiará, pues marcamos las tres columnas de extracción y hacia abajo una cantidad pues que nosotros calculemos es suficiente para que los datos que esperamos quepan. Cuando cerramos el asistente y elegimos aceptar, obtendremos los empleados de auditoría, que en este caso son 3. Y pues para que el filtro sea interactivo, automático, al momento de cambiar el departamento, pues recordémonos que no se actualiza si no lo hacemos manual. Al hacerlo manual, son clics los que se repiten. Y de esta manera, pues, para no estarlo haciendo manual, es que hacemos la macro. Haré la macro en la ficha vista. En el grupo de macros, grabar una macro.
voy a poner el nombre macro 1, macro 2, etcétera. Y pues ahora le doy a aceptar. Voy a colocar macro 2 porque estoy trabajando en un archivo diferente, pero si ustedes están trabajando en el mismo archivo, seguramente les sugirió macro 2. Al momento de elegir aceptar, recordémonos que todo lo que yo haga en Excel, al momento de ejecutar la macro lo repetirá. Entonces no debo de hacer cosas que no deseo que la macro repita. ¿Cuánto tiempo me puedo tardar entre cada clic? No importa, porque la macro no guarda periodos de tiempo, simplemente guarda pasos. Y cuando los ejecuta consecutivos. Damos clic en datos. Eso ya lo está grabando la macro. Avanzadas. Copiar a otro lugar. Aceptar. Y ahora detenemos la macro haciendo clic en la barra de estado de Excel, en el cuadrito para detener la grabación. Ya que se guardó la macro, pues para no llamarla por su nombre, la asignamos a una forma. Para que de esta manera, pues al hacer clic en la forma, podamos llamar a la macro y con ello actualizar el filtro. Con clic derecho, elegimos asignar macro. Está macro 2. Aceptar y listo. Entonces ya no es necesario hacerlo manual, sino cambiamos en la lista del criterio y con hacer clic en la forma obtendremos la extracción de los datos que nos interesa. Y ese sería el ejemplo número 2. Para hacer un ejemplo diferente, aprovechando estos datos, este ejemplo no está en el libro, el que voy a hacer como 2B. Lo que deseo es extraer empleados de 2 departamentos. Esto significa que acá yo solamente puedo ver los de un departamento al mismo tiempo. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera elegir que quiero ver, por ejemplo, los de auditoría y los de ventas? Entonces tengo que usar 2 criterios. Voy a usar la otra pestaña y acá pues hacemos lo mismo. De hecho, lo que haré es agarrar este criterio que ya está definido y pegarlo, pero lo vamos a pegar 2 veces, porque serán 2 veces los departamentos que voy a colocar. O sea, yo quiero ver los de auditoría y quiero ver los de otro departamento. Acá, para que esto funcione, también tengo que tener los departamentos que copié en H. Aquí los está buscando la lista de valores, pero no están. Ahora sí, por esa razón es que no salían pues los demás departamentos. Contabilidad y auditoría. Ok, entonces acá viene la explicación. Este ejemplo que aparentemente me mostrará empleados de 2 departamentos, debemos de tener un cuidado. Y este es al momento de poner el segundo criterio. El segundo criterio no tiene que ir a la par del primero, como se ve acá. Lo voy a cortar con control X y lo voy a pegar con control V. Porque cuando los ponemos a la par, ¿sí?, funciona como I. Recordémonos que el I lo utilizamos con la función sí, y es cuando se cumplen criterios con dos expresiones. Y nosotros, en el caso de los departamentos, no podemos elegir I, tenemos que mostrarlo como O. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la lógica acá? Un empleado no está en 2 departamentos al mismo tiempo, por eso no lo podemos definir como I, sino que al contrario, o está en contabilidad o está en auditoría. Entonces
Entonces, por esa lógica es que tenemos que definir el criterio como O y por lo tanto, para que funcione como O, tiene que estar así, cruzados. Entonces, ya que está de esta manera, es más, se los voy a demostrar. Voy a mover este para acá y hagamos el filtro. Marcamos los datos, elegimos las opciones que ya hemos mencionado. Los criterios son 2, pero ahorita no debería de funcionar porque no hay empleados que pertenezcan a los dos departamentos al mismo tiempo. En este caso, mi área de extracción voy a llegar hasta la fila 40 y al darle a aceptar me doy cuenta que la tabla sale vacía. Entonces, para componerlo, lo defino como O y ahora voy a hacer la repetición, ¿verdad? Voy a repetir el filtro, voy a avanzadas, copiar a otro lugar, pero aquí el criterio tiene que ser estas 6 celdas. Y con esto, pues ya debería de funcionar. Y extraer empleados de dos departamentos al mismo tiempo. Elegimos aceptar y tenemos tanto de auditoría como de contabilidad. Esta es la lógica cuando hacemos uso de dos criterios, pero deben de funcionar como O. Si cambiamos, en este caso, por el de ventas, para que el filtro se actualice, tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Datos, avanzadas, copiar a otro lugar y aceptar. Y entonces el filtro se actualiza. Aquí tenemos empleados de auditoría y de ventas, pero a la hora de plantearlo en el filtro se plantea como O. Y el siguiente ejemplo pues usaremos I. Ahí está definido como O. Acá pues solamente faltaría hacer la macro y asignarla a una forma. Y no olvidar estar guardando el archivo con la macro habilitada para que la macro vuelva a funcionar si en algún momento volvemos a utilizar el mismo archivo.